Bien, pues estábamos viendo acerca de cómo evangelizar, ¿se acuerdan? Sí, De que debemos compartir con otros. ¿Han tenido la oportunidad de hacerlo? ¿Y cómo fue? bueno, yo no he hablado, pero sí he tratado de mandarles las prácticas que tenemos Ah, ok. a todos mis, bueno, a todos los contactos que yo puedo mandarles, y también es práctico de cómo ha cambiado mi vida, ¿verdad? Pero, pues, les mando las, las, pues lo que estudiamos acá los domingos para que Ujú. vayan viendo cómo está. Entonces me dice que sí, está interesante. Le digo que si quieren en algún momento, pues que cuando quieren en la Biblia, pues que nos podemos poner a leer la Biblia con la guía Ujú. que usted nos está dando cuando nos da la... Ok. Bueno, pero aquí la idea, ¿verdad? Que tenemos que compartir el evangelio. Sí, o sea, ¿Eh? pero por eso en las prácticas estamos compartiendo también, pero les digo que si quieren, pues Claro, podemos ponerlo y podemos estar claro. leyendo en la Biblia lo que estamos aprendiendo, Bien. compartir la palabra de Ok, entonces estuvimos de acuerdo la vez pasada que, Dios. No, pero no. que debemos hacer evangelismo. ¿Y se acuerdan de dónde sacamos la base para esto? Sí, Mateo 28. Mateo 28. Sí, no entiendo. A ver, lo voy a leer. Mateo 28, Apocalipsis. la mitad del 18 al 20. Cristo dijo, y ya se estaba acabando el tiempo de su tiempo aquí en la tierra. Y dice ahí en Mateo 28, 18, la mitad. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengo toda la autoridad, arriba y abajo. Por tanto, ya que tengo la autoridad, vayan, ¿verdad? Le está diciendo a sus discípulos, vayan y, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, Él está con nosotros para hacer ¿Y qué cosa quiere que hagamos? Que hagamos discípulos. Y hay una diferencia entre compartir el Evangelio y hacer discípulos. Es más que eso. ¿Qué dicen los demás? Sí, sí hay una diferencia, porque tenemos que enseñarles nosotros, pero a veces siento que a lo mejor no. Bueno, aquí viene algo importante, ¿no? Que escuchar a alguien decir que es cristiano, que eh, estamos gozosos de que va a venir Jesucristo, pero también debemos de estar preocupados porque nuestra familia tiene que ser salva también. O sea, bueno, nuestros conocidos, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues amarás o sea, su mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pues ese es la voluntad de Dios, ¿no? Que creo que ese es el objetivo del Evangelio, es eso, ¿no? Que todos seamos salvos, la mayor parte sea salva, ¿no? Sí, pero aquí la orden es hacer discípulos. ¿Sí? Ahora, hacer discípulos no tiene que ver con repartir folletos, no tiene que ver con ir a la calle con conocidos y darles el evangelio. Esto es parte, ¿sí? Pero no es solamente esto. ¿Cuál es la meta según esto? Hacer discípulos, ¿verdad? Entonces está el ejemplo ahorita, ¿no? De Juan de Dios y su cuñada, ¿no? El ejemplo más claro de que presentaron el Evangelio y siguieron trabajando con ella hasta bautizarse y cimentaron las ¿Sí? cosas de Dios. ¿Sí? Porque aquí el pasaje dice bautizándoles y enseñándoles, ¿verdad? No solamente presentar el evangelio, ¿sí? Pero tiene que ver con hacer discípulos. ¿Y cómo hizo Jesucristo discípulos? Vamos a Marcos, el libro que sigue, Marcos 3, 13 y 14. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12
para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí estaba Cristo escogiendo a sus discípulos, ¿verdad? Y ese es el comienzo de su ministerio de Jesucristo. Entonces comenzó a buscar discípulos. Y aquí estaban a quienes quería prepararlos, ¿no? Y yo quiero preparar a estos 12. ¿Sí? Entonces era prepararlos, anunciar y anunció su decisión y se limitó solo a 12 personas, según este pasaje. Ahora, esos hombres debían de estar con él simplemente para pasar tiempo con Jesucristo, ¿sí? Y los envió a predicar, ¿verdad? Ahora, estos discípulos, en un sentido, pasaron tiempo con el maestro. Desde que él los escogió, pasaron tiempo con él. ¿Y qué hicieron con él? Lo observaban, le hicieron preguntas, lo escuchaban, captaron su visión. Y esto es pasar tiempo con él, estar con él, ¿verdad? Así que eso fue lo que hizo Jesucristo, ¿verdad? No estaban tomando notas, no estaban memorizando, pero pasaron tiempo con él, ¿verdad? Y lograron cambiar sus vidas, ¿sí? Porque pasaron tiempo con él. Ahora, esos 12 discípulos no eran hombres excepcionales, ¿verdad? No es que agarró a los mejores, ¿verdad? Eran, se puede decir, de la clase baja. El más brillante, ¿saben quién era? Judas, ¿sí? Entonces, ¿A qué se refiere con brillante? o sea, el más Más preparado. preparado. ¿Qué era? ¿Ah? ¿Qué era? Porque Marx, por ejemplo, era cobrador de impuestos. No, Mateo. No, más. Mateo. Sí. La verdad que no recuerdo. ¿Tú te acuerdas que era Judas? Pues exactamente no sé qué oficio tenía, pero era una persona muy sagaz, Sí. que tenía mucha inteligencia para los negocios, para las finanzas, Ujú. para el dinero. Sí. Por eso es que se le dejó esa encomienda. El Señor le dio la encomienda Exactamente. de administrar los recursos que tenían para el día a día del Sí. grupo. Sí. Sí. Por eso podríamos decir, ¿verdad? El que vio más astuto era a Judas, ¿sí? Pero realmente todos eran de la clase baja, ¿verdad? Yo creo que nosotros no hubiéramos escogido a ellos como discípulos. Allá en Hechos 4, Lo bueno es que los hombres no son los que eligen, el que Exacto. elige es Dios. ¿sí? Hechos 4, versículo 12 y 13, dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocieron que habían estado con Jesús, ¿verdad? O sea, no eran ilustres, ¿verdad? Pero estos 12 habían estado con Jesús, ¿verdad? Y esto los hizo sus discípulos, ¿verdad? Ahora, hubo entrega de parte de ellos para ser sus discípulos. ¿Y qué es la entrega? Para ser discípulos, ¿qué tiene que pasar? Vamos a Lucas 14, versículo 25 a 33. Yo lo voy a leer y ustedes siguen con su vista esta lectura. Dice ahí, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también sus propias vidas, no puede ser mi discípulo. Y el que no llevare su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 28. No sea que después
que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la ven comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que vienen contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide con condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjense, discípulo no nomás es decir voy a la iglesia. Discípulo no nomás es comparto el evangelio, ¿verdad? Cristo con sus discípulos quería que pasaran tiempo con él, ¿sí? Ahora, 3 veces les dijo, no pueden ser mis discípulos, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús les dio unas palabras fuertes de qué significa ser discípulo, ¿verdad? Discípulo no es estar junto con la gente. Noten que cuando comienza a decir el versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él. O sea, había mucha gente que decía, yo voy con él, ¿verdad? Pero nomás iban con él por ver los milagros, iban con él por oírlo. Ajá. Pero aquí Cristo les aclara, discípulos son los que hacen esto, esto y esto, ¿verdad? Así que había una gran multitud que lo seguía, ¿verdad? Pero al ver esto, añadió esas palabras fuertes, ¿verdad? No pueden ser mis discípulos, versículo 26, 27 y 33, ¿verdad? Y aquí, como digo, dio 3 áreas como condiciones no negociables, ¿sí? Para ser sus discípulos. Esto me enseña, ¿verdad? Que cuando uno trata de ser discípulos, no es cuestión de que vengan a una iglesia y la hagan grande, ¿verdad? Porque a veces hay que como competencia, ¿verdad? Hay quien pone una iglesia muy grande, ¿verdad? Pero la meta no es cuántos cultos tenemos o cuánta gente viene, ¿verdad? La meta es que hagan discípulos de las personas que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Versículo 26 comienza con la primera, digamos, condición, ¿verdad? Y que tiene que ver con las relaciones personales. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, aquí el Señor Jesús no se estaba refiriendo a aborrecer a los padres, ¿verdad? No los quiero, ¿verdad? Y no, más bien tiene que ver con que no haya competencia o lealtad, ¿sí? Entre lo que es la familia, lo que uno ama y Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesucristo tiene que ser su prioridad en la vida, ¿sí? Así que por encima del amor hacia la familia, Jesús es el primero, debe ser el primero en su vida, ¿sí? Por encima del amor hacia otras personas, ¿verdad? ¿Mande? Sí. Bueno, vamos a ver esto más tarde. Así que encima de todos los demás, esta es la primera prueba, ¿sí? Si no hacen esto, no pueden ser mis discípulos. La segunda prueba está en el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Ahora, ¿qué significaba la cruz en aquel entonces? Los pecados. Vergüenza.
¿Ah? vergüenza, castigo. Era muerte. La cruz era la muerte. ¿Sí? Y entonces podemos decir que aquí tampoco está hablando que deben dar su vida, ¿verdad? Eh, Más bien tiene que ver con que vienen en pos de mí, ¿sí? Aquí digamos que el tema es la entrega, la consagración de uno a su vida. Ah, y aquí, si deben ser discípulos, deben tener como meta en la vida a Jesús, ¿verdad? Meta en la vida a Jesús y dejar a un lado los deseos egoístas, ¿verdad? Tiene que ver con sacrificar nuestra vida hacia Cristo y no ponerle atención a otras cosas. Allá en Romanos 12, 1 y 2, ese ya lo hemos visto varias veces, ya debemos de aprenderlo de memoria. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí Cristo tiene que formar una parte, la más importante en la vida, ¿verdad? No son los placeres, no son los deseos egoístas, ¿verdad? Cristo mismo hizo lo mismo. Cristo hizo lo mismo. Vamos a Lucas, ahí mismo en Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 41 y 42. Dice ahí, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Aquí Cristo mismo enseñó, oye, yo lo hice, ¿verdad? Cuando yo le dije, oye, yo no quiero hacer lo que yo quiero, que sea tu voluntad, ¿verdad? Luego allá en Juan 8:28, dice, y le dijo pues Jesús, cuando, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Yo hago lo que mi Padre me dijo, no lo que yo pienso, ¿verdad? Allá en el versículo 50 del mismo capítulo dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, ¿verdad? Yo no busco que yo sea reconocido, ¿verdad? Y a esto se refiere precisamente el Señor Jesús, ¿verdad? Cómo son unos discípulos auténticos que cualquier decisión importante, ¿verdad? Es Él el que me va a decir qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Y esto no es fácil. Allá en Juan 6, versículo 60, noten qué interesante dice aquí. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y luego el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Oye, pues si se trata de que yo ya no voy a tomar mis decisiones, si se trata de que ya no voy a amar a esta persona como única, ¿verdad? No, pues mejor no le entro, ¿sí? Y aquellos que le seguían dijeron, este es demasiado, es demasiado. Así que yo quisiera preguntarles, ¿está dispuesto a cambiar su vida, cambiar sus metas y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
No qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que tú quieres que yo haga. No son mis gustos, no son mis placeres, ¿verdad? Sino que el Señor mismo nos cambie, ¿verdad? Que sea la relación más importante de la vida. ¿Sí? Y la tercera, regresemos a Lucas 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí tiene que ver con posesiones personales, ¿verdad? A veces nos esforzamos por tener esto y tener aquello y más acá y más allá, ¿verdad? Y Dios no está en contra de que tengamos cosas, ¿verdad? Pero cuando las cosas vienen a ser más importantes, ¿verdad? Ahí es donde está el más importante es que Jesucristo. Ahí es donde está el problema. Que no dejemos que las cosas nos posean, que no seamos materialistas, que no nos importen más las cosas, tener cosas, ¿verdad? Porque hay veces que por el domingo, pues no voy a ir porque pues, necesito hacer otras cosas, ¿verdad? No, eh, Él va a ser lo más importante para mi vida, ¿sí? Algunas cosas están muy arraigadas a nuestra vida. Es mejor soltarlas, ¿sí? Es mejor soltarlas y decirle, Señor, este, eh, todo es tuyo, ¿sí? Así que yo te entrego mis cosas. Así lo hicieron Simón, allá en Mateo 4:20, como un ejemplo. Mateo 4:20. Ahí dice, y les dijo, versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué cosa, ¿verdad? Oye, si Él es primero que yo, voy a hacer un lado de las cosas, ¿verdad? Si es que quiero ser su discípulo. Luego allá en Mateo 4:22, dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Sí? Estoy hablando de lo que dice el versículo 21. ¿Sí? Otros que siguieron al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, posesiones personales, eh, metas en la vida, personas que uno ama, Él es primero. Y todo lo que pase, lo voy a dejar en manos de Él. Ahora, ese es un precio muy alto, ¿no creen? ¿Y por qué debe ser un precio muy alto? Bueno, el contexto nos lo dice. Otra vez regresando a Lucas 14. Lucas 14, ¿verdad? Nos explica la razón de estas condiciones tan costosas, ¿verdad? Aquí, hace rato lo leímos, 28 al 32, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que se vea, los que la vean comiencen a hacer burla de él. Este hombre comenzó a edificar y no puede acabarla. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, contra 20,000? ¿Verdad? Ahora, aquí a quién se refiere el que hace la casa y el rey? ¿Quién debe ser? ¿Sí? Dios. Perdón, que pensé que levantaba la mano. ¿Quién es él? Yo no. ¿Ah?
yo soy o la persona, pues, es el que hace la casa. O sea, el discípulo. El discípulo. Bueno, en realidad, aquí se refiere a Dios mismo. Él es el que hace la casa, ¿verdad? Pero va a agarrar a personas capaces, ¿verdad? No cualquiera puede hacer esto, ¿sí? Y el rey también, para ir a la pelea, tiene que tener gente capaz de ganar la pelea, ¿sí? Así que es Jesús el que calculó el costo para su edificio y para la pelea, no nosotros, ¿verdad? Así que debemos hacer, para que haya un buen edificio, gente capaz. Así que las relaciones personales, las metas, las posiciones personales, ¿verdad? Son las que nos convierten en discípulos, ¿sí? Si Dios es lo más importante que tiene que ver con esto que ya hemos visto, entonces comienza a cambiar adecuadamente nuestra vida. Miren, quiero poner el ejemplo de mi vida. A mí, creo que les he comentado antes que me gustaba mucho la arquitectura y siempre iba a Sanborns a ver casas y decía, ay, mira, esto se ve bonito. Entonces, yo quería ser arquitecto y iba para allá, ¿sí? Yo dije, si no me sale de arquitectura, voy a ser eh, hombre de negocios, porque mi papá nos enseñó a hacer empaques, ¿sí? Y mi papá ganaba un montón de dinero con eso. Y yo me ponía a trabajar y a clavar y todo eso, pero yo no sabía que era tan fácil. Ahora, hay que tener, digamos, experiencia de qué asiento va con qué asiento, que no se vayan a rayar y cosas por el estilo, dónde se pone el cartón y cosas. Y dije, bueno, voy a hacer esto, ¿sí? Y era algo que yo quería hacer, ¿verdad? Pero cuando decidí hacer la voluntad de Dios, Él me cambió, ¿sí? Y aquellas metas que yo tenía, dije, Señor, yo no sé qué es lo que tú quieres, pero yo quiero conocer más de ti. Y me fui al seminario, aquí a Guatemala, y Dios cambió mi vida. Y lo que he querido hacer en mi vida es servirle a Dios, ¿verdad? Y miren, es increíble cómo Dios, pues, ha añadido a mi vida tantas cosas, ¿verdad? Simplemente porque yo he dejado que yo sea su discípulo, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes? Ese, ¿Quieren ser sus discípulos? Sí. Ya vieron lo que cuesta. Yo espero que ustedes también sean discípulos. Y eso es lo que me corresponde a mí con ustedes, hacerlos discípulos, ¿sí? Por eso nos venimos a reunir, por eso yo pienso, a ver, hoy qué estudiamos, qué es lo que hemos estudiado antes, ¿verdad? Entonces eso los convierte en discípulos, estar dispuestos, ¿verdad? Y aquí vimos en este lugar tres cosas, ¿verdad? A personas, a metas y deseos personales y a posiciones personales, ¿sí? No que no las tengamos, pero que Dios es antes. Y cuando no sepamos qué hacer, decirle, Señor, Señor, déjame hacer tu voluntad, no la mía. ¿Sí? El Señor se encarga, créanme, el Señor se encarga. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí quieren ser discípulos de Jesucristo? Amén. ¿Cómo ven los requisitos? Difíciles, Son difíciles. posibles. Pero muy gratificantes. Yo Bueno, tengo un pasaje que siempre lo pongo en mi mente, ¿no? El de Mateo 6:33.
mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Ajá. todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, a mí ese pasaje siempre me ha enseñado que, como le digo a Pili, 16. aún estando casado contigo, Dios es mi prioridad antes que tú. Y le digo, y para ti esa debe ser tu prioridad. Así es. Dios antes que yo. Y porque como pareja Dios nos unió, pero para darle la gloria a Dios, Él es antes que nosotros. Ujú. Entonces, esa ha sido nuestra convicción. Ya no me es una convicción que tenemos desde el pasaje de Mateo 6:33, siempre lo tengo presente, Ujú. de que Dios es antes que todo. Ahora, en realidad tiene que ver con una decisión. ¿Sí? O sigo a Él, o sigo las cosas de este mundo. Y si seguimos a Él, es lo mejor que puede pasar a nuestra vida. Bueno, ¿con qué voy a vivir? Miren, Dios se va a encargar. Dios les va a poner lugares donde trabajar para que hagan lo que Dios quiere que hagan. ¿Sí? Dios da lo mejor. ¿Sí? Antes que los seres humanos, ¿verdad? Digo aquí, el que no aborrece padre o madre o hijos, hermanos, ahora como dijimos, no tiene que ver con que uno no los quiera, ¿verdad? Separar, Ujú. separar la devoción a Dios, Sí, ¿quién es primero? ¿quién es primero exactamente? Sí, en mi versión dice que no sacrifica padre, madre. Y creo que explico mejor lo que quiere decir. Sí, Sacrificar. Estar dispuesta a sacrificarse uno mismo y todo. sí, sí. Dios es primero. ¿Cómo ven? Tiene que ver con una decisión. Y uno dice, ¿de veras quiero ser discípulo de Jesucristo? ¿De veras quiero serlo? Cuando lo somos, formamos parte de su equipo. Y entonces vamos a ser discípulos. Y hay unos que el pasaje de Mateo, que tiene toda la potestad, dice, vayan y hagan discípulos. No solamente compartan el evangelio, no solamente repartan folletos, sino hagan discípulos. ¿Sí? Pues uno comienza a hablarles del evangelio. ¿Sí? Y aquellas personas que responden, entonces, estarles enseñando. ¿Sí? Y miren que se puede, ¿eh? Se puede. Yo trabajé como director de ediciones en las Américas y mientras estaba trabajando, estaba haciendo discípulos en una colonia, en otra colonia y en otra colonia. Sí se puede. Y miren, se puede tener la familia, se puede tener el trabajo y se puede servir a Dios. ¿Sí? Pero Dios tiene que ser primero. ¿Sí? ¿Les gustaría pedirle a Dios que les ayude con esto? Que tomen esa decisión. ¿Sí? Bueno, ahí en su lugar con los ojos cerrados, sabiendo que Dios quiere discípulos, no nada más convertidos. Quiere discípulos, no solamente personas que vayan atrás siguiendo. Él quiere que seamos sus discípulos. Padre, te doy muchas gracias porque nos das el privilegio de ser tus discípulos. Yo te pido por mis hermanos que están aquí, que puedan crecer su vida espiritual y que tú seas el primero en su vida. Así que los pongo en tus manos y te doy gracias por ellos, por su lealtad de estar viniendo cada 8 días y querer servirte. Ayúdales, Padre. Y gracias por lo que hemos meditado esta mañana. Yo te pido, Padre, que lo tengamos muy en mente para que no solamente seamos seguidores viendo lo que haces, pero que seamos parte de ti. Así que te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias.